se cierne sobre Europa, el espectro del comunismo. Contra este espectro se han conjurado en santa jauría todas las potencias de la vieja Europa: el Papa, el zar, los radicales franceses y los polizontes alemanes. Otra vez ha fracasado el funeral. Es un muerto que no para de nacer. Una metáfora que bien podría reflejar la persistencia de una idea, una teoría, una utopía. El marxismo, el comunismo. Un fantasma que persigue a muchos que pretenden aniquilarlo. Y un faro o destino a alcanzar por otros. Defensores y detractores le siguen dando vida a más de un siglo y medio. Este es el tema del que hoy vamos a hablar, y para esto tenemos un invitado de lujo el día de hoy desde Buenos Aires, en la comunicación telefónica, Alejandro Horowitz. Muy buenas tardes. Bueno, mientras escuchamos, les comentamos a la audiencia que hacemos este programa en la producción: Abel Morales Chamón, Facundo Albornoz y quien les habla, Cecilia Morales Perrone. Conducimos Facundo y Cecilia. El día de hoy está operando Ariel Ance con su equipo. Agradecemos a Nahuel, que se encarga de las redes el día de hoy. Agradecemos a la Radio Universidad Nacional de Salta 93.9. Buenas tardes, Facundo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Recién escuchábamos hace unos instantes la caída del muro de Berlín y los primeros sucesos en 1989. Tras esa caída, cómo las personas decidían romper el muro. También una pequeña adelanto del manifiesto comunista, las primeras palabras de Marx y Engels. Así es. El día de hoy vamos a contar con una entrevista exclusiva con el doctor Alejandro Horowitz. Buenas tardes, ¿nos escucha? Perfectamente. Hola, muy buenas tardes. Alejandro, recién escuchábamos la caída del muro de Berlín y unas breves estrofas del espectro comunista 1848 de Marx y Engels. Y recién la profesora añadía un poco que este muerto parece resucitar continuamente una y otra vez para sus detractores y para quienes también lo apoyan. ¿Y usted considera que qué es el marxismo? Si podría arrancar con la audiencia a contarnos. El marxismo puede mirarse desde muchos ángulos. En primer lugar, es un programa político. Esto es el programa político del autogobierno de la sociedad y de la eliminación de las clases sociales. Este sería, por así decirlo, su versión 2.0. El marxismo ha sido considerado por filósofos como Henri Lefebvre una concepción de mundo, entendiendo de esta manera que había, por así decirlo, tres: el cristianismo, el liberalismo y el socialismo. Esta es otra lectura. Hay una tercera lectura por la cual el marxismo es un conjunto, una caja de herramientas en ciencias sociales para entender un conjunto de procesos complejos, más acá o más allá de cuál sea la orientación política del investigador. Es decir, la comprensión particular del lugar que el capital tiene en las relaciones sociales para entender desde allí una sociedad altamente compleja y en continua transformación. El capitalismo para cada ciclo histórico se ha modificado. El capitalismo moderno arranca más o menos después de la derrota de Napoleón de 1815 en Waterloo. Sin embargo, la revolución industrial en ese momento solamente había afectado ni siquiera a Gran Bretaña, solamente a Inglaterra y a algunos lugares muy específicos: Liverpool, Manchester, básicamente esos. A partir del 48 se inicia un segundo ciclo del mercado mundial con la expansión del capital y de la revolución industrial y la construcción de lo que se llamaba el proletariado moderno, que es el proletariado que fabrica máquinas con máquinas. El ciclo, que termina en 1890, siguiendo las curvas largas de Kondratiev, inicia una lucha por la hegemonía en el mercado mundial. En los otros dos ciclos la hegemonía británica estaba fuera de debate. La Primera y la Segunda Guerra Mundial son batallas por la hegemonía en el mercado mundial. Esa batalla la
vence Estados Unidos y hasta el ciclo de 1990-91 esa hegemonía permanece y se arranca con la caída de la Unión Soviética, la unificación entre el mercado mundial y el planeta Tierra, transformando el capitalismo en el único modo de producción realmente existente. En ese punto estamos. Buenas tardes, Alejandro. Hay una entrevista en la que estuviste que decís que es probable que la humanidad desaparezca antes que el capitalismo. Digo, es una forma de organización que evidentemente parece que nos trasciende y que es inevitable y que puede hablarse... No, lo inevitable no existe, digamos que no hemos sabido salir de ella, y la tragedia de la historia política es esta incapacidad. Que el capitalismo supone la desaparición de la actividad humana en el planeta no es una opinión ni un debate, es un recuento estadístico. Cualquiera que mire un mapa en 1900 y mire la cantidad de desierto y la cantidad de selva en ese mapa, el mapa global, y mire el mapa hoy, comprende que el desierto avanza como la peste, que hemos arruinado un segmento muy importante del planeta, que estamos arruinando el resto y que desde la destrucción de la capa de ozono hasta el COVID-19 son todos fenómenos que no se pueden entender sino como efectos del capital sobre la actividad humana. ¿Cuál es la visión que usted dice que propone el marxismo? ¿Cuál es esa cosmovisión? ¿Cuál es la cosmovisión de qué, perdón? Del marxismo. El marxismo tiene una comprensión de la naturaleza histórica de los fenómenos, esto es que la transformación de las sociedades es su ley de permanencia. Cuando uno mira desde las sociedades del Neolítico en adelante, uno puede ver distintos modos de organización política y social. Que estos modos han sido tabulados, por así decirlo, en formas abstractas sobre como la sociedad esclavista. Esto no quiere decir que la sociedad esclavista griega sea igual que la romana sea igual que la egipcia sea igual que la mesopotámica, pero son sociedades esclavistas. Estamos hablando después de periodos feudales, y hay sociedades feudales y de nuevo vemos distintos modos de feudalismo. El feudalismo japonés no es el feudalismo francófono ni el romano, en fin, podemos ver distintas formaciones sociales que dan origen y paso en un momento determinado a la sociedad capitalista, a la revolución industrial y a la revolución burguesa. La idea de que la transformación de la historia culmina aquí es una idea bastante trivial y puede entenderse en función de los intereses del capital, tal cual estos intereses son, pero no en función de la gramática interna de las transformaciones sociales. Súper claro. Pensamos, hablando de estas transformaciones y de estos cambios que se van dando en los modos de producción, ¿cómo es posible que incluso el capitalismo trascienda a los avances tecnológicos y que hoy incluso las relaciones de explotación son más, se agravan cada vez más, incluso cuando ya ni siquiera el cuerpo se pone para muchos trabajos, cuando la acumulación del capital se ha dado de una manera casi obscena respecto de épocas anteriores y sin embargo es un monstruo que sigue creciendo y no se lo puede, no hay forma de rebatirlo? Bueno, eso de no hay forma de rebatirlo es una opinión, pero entiendo la idea. Vale la pena entender dos cosas. En 1917 la Revolución Rusa puso en jaque un modo político y planteó la posibilidad de una sociedad diferente. En 1917, precisamente en el mismo momento que esto sucede, el debate sobre las 8 horas de trabajo como programa, como programa mundial de trabajo, se organizan en los países relativamente civilizados. Ahora bien, el aumento de la productividad social del trabajo, la posibilidad de que dos manos produzcan tanto más de lo que producían antes, sin la reducción de la jornada laboral, nos hace saber que muchos menos pueden hacer mucho más. Entonces, si la jornada laboral no se reduce, es evidente que hay un sobrante de gente necesariamente
de gente que hace falta para el proceso productivo. En consecuencia, la ecuación es, o se reduce la jornada laboral o se incrementa la explotación. Entonces, cuando no se reduce la jornada laboral, y esto es lo que pasó, aumentándose la productividad social del trabajo de una forma desaforada, tenemos un resultado que puede medirse en dos datos. Cuando en 1960 mirábamos el salario del trabajador peor pago de la General Motors y mirábamos el salario del CEO de la General Motors, un gerente importante de la General Motors, veíamos una relación 30-1. Hoy vemos una relación 300-1. Hoy sabemos que 4.000 hipermillonarios se quedan con la mitad de la renta del planeta. La idea de que esto es un orden político que tiene alguna justificación más allá de la eficacia inmediata es sencillamente disparatada. La idea de que podemos vivir en un mundo donde 8.000 millones de habitantes se trasladan en automóvil es una imbecilidad. La idea, porque entre otras cosas, el planeta no aguanta semejante uso de estos modos de combustible, y la infraestructura de transporte no sirve para que un auto que pesa entre 1.300 y 1.800 kilos transporte entre 80 y 120 kilos. Entonces, esa asignación de recursos es sencillamente suicida. La idea de un mundo manejado por criterios tales como la rentabilidad, cuando esto ya no es un criterio comprensible ni válido, es simplemente un disparate. Pues bien, en este disparate vivimos, y en este disparate marchamos a paso por así decirlo, de carga en una dirección obvia. Al mismo tiempo, la crisis que esto genera y la despolitización masiva que esto construye nos hace saber que la derecha es nuestro destino. Pues bien, en estas condiciones políticas fabricadas de este modo, obtenemos este resultado. Salir de acá no parece sencillo. Muy bien, o salimos de acá o simplemente nos vamos a ir al tacho. Esto es bastante matemáticamente calculable. Alejandro, usted hablaba entonces de la explotación, que cada vez estaríamos siendo más explotados. Sin embargo, el común de las personas, aquellos que trabajan, que viven su vida de manera relativamente lejana a las academias, ven a sí mismo que, bueno, pueden comprar su autito o por lo menos su televisor. No pueden comprar. A ver, el asunto de comprarse el autito es... La pregunta es, ¿uno se compra el autito para ir a dónde? Pero digo, la pregunta es, ¿uno necesita la vida para hacer qué? La idea de que la vida es simplemente una cantidad de cosas que se consumen es, para decirlo con amabilidad, pavota. La idea de que la felicidad de alguien es cuántas cosas tienen, basta mirar a alguien que tiene unas cuantas de esas cosas para comprender elementalmente que eso no es cierto. Entonces, lo que la mayoría hace es sencillamente ignorar lo que les sucede. Si la gente partiera de su experiencia real y fuera capaz de transformar esta experiencia en conocimiento, comprendería en 15 minutos el horror que esto supone. Lo que pasa es que la autodesconfianza, el fracaso absoluto de este modelo, la debilidad que ha construido, la incapacidad de la reflexión, que incluye no solamente a los más desarmados en términos materiales, sino a los más desarmados en términos políticos. No hay dos ideologías, no hay una que yo le cuento a los tontitos y una verdadera que tengo para mí. La que yo le cuento es la que yo tengo. Sí, me parece que la pregunta tenía que ver con esto de, reconocemos que evidentemente estamos yendo hacia la destrucción y que hay procesos en los que no tenemos, incluso por la rapidez en que los cambios se están dando y cómo estamos viviendo, no nos paramos a reflexionar y demás. Pero es interesante pensar, por ejemplo, cómo ese empleado, ese vecino, ese que hoy nos está escuchando, con qué elementos puede darse cuenta de que está siendo explotado o por qué podría... ¿Cómo se va a dar cuenta de que está siendo explotado alguien que tiene que correr la coneja brutalmente?
Por supuesto que se da cuenta. El problema es que él no cree que se pueda hacer nada distinto. A eso voy. No que no se da ¿Qué le puede cuenta. aportar el marxismo desde esa caja de herramientas de la que usted hablaba para que no solo me dé cuenta, sino que en consecuencia... Pero aquí viene la cuestión, eso ya no lo aporta el marxismo. La estructura de la subjetividad de cada uno. A ver, un golpeado puede elegir entre dos cosas: seguir siendo un golpeado, identificarse con los otros golpeados y resistir los golpes, o identificarse con el golpeador. Esta es su decisión política, y en esta decisión no interviene el marxismo. Interviene la subjetividad de cada uno. Cada uno es responsable de lo que le sucede subjetivamente. Uno no puede no ser responsable del destino atroz al que nos condena un orden político determinado. Pero de qué lado de la cancha se para cada uno, eso es una decisión. Y el que decide no decidir, no decide poco. Y la construcción de la subjetividad también tiene que ver con procesos colectivos y de vincularme con los otros y de esta construcción de un proyecto común. Me parece que vincularlo, circunscribirlo solo al individuo es como... No, pero a ver, yo no digo que lo circunscribo, pero de la decisión de qué lado me paro, si de los que reciben los cachetazos o los que lo dan, esa es una decisión de cada individuo. Y no es una batalla... Desconocer esto es muy grave. ¿Y no es una batalla social y cultural que se tiene que dar cooperativamente? Que la batalla puede darse en otros términos, eso es otro problema. Pero que la batalla tiene un territorio individual en que cada uno decide, no hay ninguna duda. Yo, cuando hay un enfrentamiento, desde la historia del Martín Fierro y la pelea entre Fierro y el sargento Cruz, esta es una decisión personal. ¿De qué lado estoy yo? ¿Con quién me identifiqué? A ver, ¿con el acorralado o con los acorraladores? Esto es intransferible. Bueno, y esa construcción del mundo la hacemos en las instituciones sociales por las que transitamos. No, la hacemos en muchísimos lugares, de muchísimos modos, pero esto no cambia la responsabilidad de cada uno. Sí, de acuerdo. Alejandro, te invito a que escuchemos un tema musical de Homero, precisamente de Viejas Locas, y enseguida regresamos.